Ya, listo. Bien, como objetivo de la práctica número 5 tenemos que hay que evaluar el desempeño de los controladores en tiempo continuo y discreto bajo condiciones reales de operación donde no se dispone de la función de transferencia del sistema, con el propósito de analizar el efecto de la correlación selección del tiempo de muestreo en un sistema de control. ¿Cómo vamos a realizar esto? Mediante el simulador MATLAB vamos vamos a fijar las condiciones de una función de transferencia que en lo posible se ha tratado de que se asemeje a una planta real. Esto incluye como en la función de transferencia incluye señales de ruido y posibles señales que perturben a nuestra planta, a nuestra señal de control o nuestra señal de salida. Ya vamos a ver qué planta en específico vamos a realizar nuestros experimentos. Como objetivos específicos tenemos sintonizar controladores PID basados en mediciones e interacciones con condiciones reales, o al menos condiciones lo más cercanos a la realidad. Discretizar un controlador PID seleccionando el tiempo de muestreo y utilizando diferentes configuraciones para optimizar el desempeño del sistema discreto. ¿Ya? Esos van a ser nuestros objetivos durante la práctica. Especificaciones del experimento. Bien, en esta práctica lo que se ha realizado es el diseño de una planta que se asemeje lo mejor posible a una planta que se encuentra en el laboratorio de sistemas de control. Y se va a realizar el control asemejándose a uno de estos módulos de controles PID que tenemos aquí en la imagen 5.1. Estos son unos controladores que se usan en la industria para plantas pequeñas. Estos módulos se conectan a la planta y son los que tenemos que em, configurar, los que tenemos que sintonizar para que el control de nuestra planta se lleve a cabo de la manera más eficiente. Este tipo de controladores se suele asemejar a los sistemas que nosotros conocemos de la vida diaria, que son plug and play. Simplemente el paso intermedio que tenemos que hacer es sintonizarlos y la planta ya estaría operando bajo los requerimientos de la sintonización, ya estaría 100% operativa. ¿Qué parámetros se modifican en este tipo de módulos de controladores PID? Pues se modifican las constantes K, T y TD, que es justamente lo que vamos a realizar en esta práctica. Pero para realizar la sintonización, muchos empleados de ciertas fábricas tienden a realizar la sintonización eh, realizando experimentos de acierto y error, ¿ya? Esto les suele llevar bastante tiempo, pero cuando ya llegan a cierto número de sintonizaciones, ya son más ágiles en esta operación, por lo que la realizan más rápidamente y cuando se lo requiera. Sin embargo, nosotros vamos a realizarlo en base a nuestros conocimientos en lo que son controladores PID. Entonces, vamos a añadir dos variables más a nuestro experimento. Aparte de las constantes de sintonización de nuestro controlador, vamos a añadir el tiempo de muestreo como una variable y nuestro tiempo de simulación para nuestros experimentos. Esas son las dos variables extra que vamos a tener que elegir nosotros para poder realizar una correcta sintonización. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ya tenemos el procedimiento. Veo que aquí no está en la guía nuestra planta. Así que, bueno, la planta que se ha tratado de configurar es una planta de nivel que consta de tres reservorios, tres tanques que son cilíndricos. Y lo que nosotros vamos a hacer es realizar el control en el tercer tanque. Las especificaciones las podrán hallar en el documento que tienen en el blog de su proyecto. Esa es la planta que se ha buscado em, representar aquí con una función de transferencia para realizar la sintonización. ¿Ya? Entonces, como primer paso para realizar ya el inicio de la práctica, quiero que vayan al blog de la materia y entren aquí al enlace que dice enlaces a archivos de MATLAB. Ya, uy,
Ya, aquí ustedes van a encontrar algunos archivos. Bueno, el archivo que quiero que descarguen es este que se llama block.rar. Le dan clic derecho y le dan en descargar. ¿Ya? Solo a este archivo. Los demás no es necesario que los descarguen. Ya ustedes van a tener un archivo .rar que se va a llamar block y lo que van a hacer es descomprimirlo en una ubicación de su preferencia en su computadora destinada para la práctica. Dan extraer aquí y se le generará esta carpeta. ¿Ya? Dentro de la carpeta deberán tener estos archivos. 15 archivos. Estos dos últimos no los tomen en cuenta. Esos son los que yo he agregado. Deben tener 15 archivos. Vamos a esperar un momento para todos llegar a esta parte y asegurarnos de que todos tengamos todos los archivos. ¿Ya? Así que por favor me van avisando de que no han tenido problemas, lo han podido descargar, lo eh, han podido abrir la carpeta y con todos estos archivos. Repito, vamos a ir a nuestro blog de control. Vamos aquí al que dice práctica 5, enlaces de archivo, nos llevará a una carpeta Drive y descargaremos este archivo que se llama block.rar, solo este archivo. Al descomprimirlo deberemos tener 15 elementos. A ver, me dicen que hay 13 archivos. Ah, ¿verdad? Hay 13 archivos nomás. Déjenme ver cuál está de más. Ah, sí, es verdad. Aquí estaba leyendo mal el explorador. Son 13 archivos. Gracias por la corrección. Son 13 archivos. ¿Me confirman los demás, por favor, que ya tienen la carpeta con los 13 archivos? Pueden ir alzando la mano si desean, sino para confirmar que ya tienen los archivos. Ya, van 4, faltan 4 compañeros. Ya, vamos a esperar porque esto es muy importante que lo sigan paso a paso. Ya, me parece que fueron todos. Bien, vamos a continuar. Quiero que aquí en su carpeta, donde tengan todos sus archivos, copien esta dirección, la copien, donde está su carpeta con sus 13 archivos, la copien y y en su ventana de MATLAB la copien aquí en esta dirección. ¿Ya? Bueno, yo ya la tenía copiada. Entonces la copian aquí y presionan Enter y deberían
poder acceder a sus 13 archivos desde aquí. ¿Ya? Deben tener los mismos archivos. 13 en total. Estos dos que tengo aquí que se llaman Puedes Record. esperar, David, porque me está recién cargando el MATLAB. Ah, ya listo, no hay problema. Hasta eso, el resto vaya abriendo Simulink, ya les voy a decir qué archivo. Vayan abriéndolo porque para que no se haga tan lenta también. Hasta eso esperamos al compañero. Ay, esto. Ya, antes de continuar, las gráficas que ustedes tienen aquí en su guía de práctica no corresponden a lo que vamos a realizar. eh, Debido a que la interfaz que se va a usar este semestre ha sido cambiada un poco para tener una mayor facilidad al momento de de ver las gráficas y al momento de realizarlas. Así que esta gráfica 5.2 no corresponde a la interfaz que vamos a ver en el día de hoy. Sin embargo, el resto de pasos que tenemos aquí son exactamente los mismos que vamos a realizar. Incluso los nombres de las variables que les mencionan aquí, todas son exactamente iguales. Así que por eso no va a haber ningún cambio. El único cambio que va a haber con esta guía del semestre pasado va a ser en la imagen 5.2, en la interfaz con la que vamos a trabajar. Entonces, no hay ningún problema. Al momento de realizar su práctica, el desarrollo de su práctica, si no la pueden terminar en el transcurso de estas 2 horas, la pueden realizar siguiendo los pasos que les dan aquí en la guía. Ya puedes seguir. Ya, listo. Entonces, David, estoy intentando abrir el archivo de Simulink y no me carga, no lo puedo abrir. Yo tengo el MATLAB 2016B y se supone que hay un archivo para ese MATLAB, pero no me carga. ya, ¿quién más tiene una versión? Déjenme ver qué versión tengo yo. Eh, ya, ¿quién tiene una versión anterior a la 2017B? Ya, ya, bien. A ver, el resto de chicos, por favor, aquí en la parte izquierda, denle clic derecho. ¿Qué archivo había que abrir en Simulink? No, les había dicho que solo vayan abriendo Simulink, no les había dicho qué archivo. Pero Ah, es ya. este que está aquí, que se llama modelo-3TQSN. Lo pueden abrir directamente aquí, dando clic derecho y en Open. Para los chicos que tienen versiones anteriores, ya les voy a exportar el archivo a la versión 2016A por si acaso, para que no tengan problemas. Los demás, por favor, vayan haciendo ese paso que les acabo de explicar.
A ver, me han pasado aquí error. ¿A quién más le sale este error? A mí, David. ¿A quién más? ¿A nadie más? Sí, tengo. Sí, sí. Ya les creé un archivo con la versión 2016A, así que con eso no deberían tener ningún problema. Ya se los paso aquí por el chat de Zoom. ¿Dónde? Aquí está. Ya, por favor, revisen el chat. Ahí está el archivo para los que les sale el error de la versión. Descarguen ese archivo y es importante que no le cambien el nombre. Cópienlo en su carpeta donde tienen el resto de archivos, que en mi caso sería esta. Por si acaso, para los que estaban intentando abrir este archivo, no les iba a abrir, porque este no es el archivo de la versión, es como un caché más o menos, pero no es el archivo. Así que ese no traten de abrirlo. Si les sale error, descarguen el archivo que les acabo de enviar por el chat. Y prueben a ver si es que les sale, si es que les abre. El resto me confirma si ya tienen abierto el archivo, les debería salir esto. Sí abrió, ya listo. Por favor, los que necesitan el archivo que acabo de enviar por el chat, comprueben que tenga este nombre, modelo-3TQSNL, que tenga ese nombre. Sí, David, ya abrió, gracias. Ya listo. El resto, por favor, tengan abierto este archivo. Por favor, no modifiquen absolutamente nada de este archivo. Bueno, si es que quieren curiosear un poco, ver qué tiene cada bloque, lo pueden hacer. Les va a servir de mucho para sus avances de proyecto. Y bueno, este que tenemos aquí, este bloque de Subsystem, es la planta que les estaba mencionando al inicio. Todo este conjunto de bloques forman la función de transferencia de nuestra planta de nivel, ¿ya? Y este bloque está en estos tres lazos de control. Bueno, en el primero que tenemos aquí es lazo abierto. Estos dos que tenemos aquí son lazos de control. Ya vamos a revisar. Bueno, en realidad aquí no vamos a revisar nada, por eso les mencionaba que no modifiquen nada de este archivo. Los bloques de control page se realizaron para que las gráficas nos salgan en la interfaz que vamos a utilizar. ¿Ya? Solo manténganlo abierto. ¿Por qué les digo esto? Porque la simulación va a correr un poco mejor si tienen este archivo abierto. Si no lo tienen abierto, es probable que se les trabe o incluso que les salga error. Así que minimizamos esto, no lo vamos a usar. Vamos a nuestra guía. Entonces, bueno, ya realizamos la descarga y la descompresión de los archivos. Bien, bueno, el paso 2 no lo vamos a hacer exactamente igual. El archivo que quiero que ejecuten es este archivo .p, el que se llama panel 1-0. Todos ubíquense en este archivo, le dan clic derecho y le dan en la opción Run. Va a tardar un poco en
en pasar algo. Pero bueno, también va a depender de nuestras computadoras qué, qué tan buena capacidad tengan. En mi caso va a demorar un poquito, pero se les debe desplegar una ventana emergente que ya vamos a ver cómo es. No es esta que tenemos en la figura 5.2, es otra ventana. Así que esperemos un momento. A ver si no lo tengo por aquí. Aquí está. Ya se había abierto, pero no sé dónde. Acá está. Esta ventana se les debe abrir. Si se dan cuenta del panel que se usó el semestre pasado, tiene exactamente las mismas variables y casi los mismos botones. ¿Ya? Por favor, me confirman que se les ha abierto esta ventana emergente. Sí, confirmó. Ya listo. Los demás, sino para realizar una pausa para esperarlos. Ya se abrió, sí. Ya. Bien, y si el resto no le abre la ventana, entonces vamos a esperar un ratito. Hasta eso vamos a explicar qué es lo que tenemos aquí. Lo que nosotros tenemos aquí es la simulación de nuestra planta, que la tenemos por acá. No la vamos a modificar directamente, sin embargo, vamos a realizar simulaciones de tal forma que encontremos ciertos parámetros que nos ayuden a la sintonización de nuestros controladores PID, que en este caso tenemos tres controladores: un PID analógico, un PID discreto posicional regular y un PID discreto posicional trapezoidal. Como dato adicional para este panel, para esta interfaz, también tenemos la opción de realizar un experimento de nuestra planta en lazo abierto. El experimento, como ya hemos visto anteriormente, consta de una entrada escalón, y en el caso del lazo abierto, esa entrada escalón entra directamente a nuestra planta y tenemos nuestra salida. Para el caso de los controladores PID, nosotros tenemos una retroalimentación y tenemos la implementación de un bloque PID. Y adicional, para los controladores discretos, tenemos la implementación de retenedores. Eso es internamente. Lo que nosotros veríamos en la realidad, tendríamos este bloquecito que está aquí, este pequeño módulo, que representará mi entrada escalón, mi, mi bloque PID y mi retroalimentación. Mientras que la planta estaría representada por una, bueno, dependiendo de en qué tipo de industria estemos, se tratará de un horno, un tanque, un motor. En este caso, hemos tratado de realizarlo con el nivel de un tanque, ¿ya? De un tanque pequeño en realidad. Entonces, todo eso estaría representado por este panel, que es exactamente lo que veríamos aquí en nuestro pequeño módulo. Solo tendríamos acceso a ciertos controles de la misma forma que solo tenemos acceso a ciertas variables en este panel. ¿Ya? ¿Qué se quiere lograr con esto? Nosotros queremos simular lo más apegado a la realidad lo que sería la sintonización de un control PID en la industria. Ya nosotros no podemos obtener la función de transferencia, no podemos desarmar una planta para realizarle un control. Lo que nosotros tenemos que hacer es implementar un módulo, un microcontrolador o un módulo PID ya directamente y sintonizarlo. ¿Con qué? Con estas variables que tenemos aquí en nuestro panel. Entonces, bueno, ya tenemos aquí la interfaz, es diferente a la que nos muestra nuestra guía de práctica. Antes que nada, vamos a ver qué es lo que podemos realizar. Nosotros aquí tenemos un botón que tiene como etiqueta respuesta en lazo abierto. ¿Esto qué es lo que va a realizar? Va a realizar la simulación durante 1800 segundos, que es esta variable que está aquí seteada predeterminada, de nuestro archivo de Simulink, que es la planta. Y los datos que vamos a obtener van a ser de este primer esquema que tenemos aquí en la parte superior.
lo que vimos en la práctica anterior, que es un experimento de lazo abierto, una respuesta de escalón, pero en lazo abierto de nuestra planta, que en este caso está representada por un pequeño bloque, una pequeña cajita, que en teoría no tenemos acceso, ¿ya? Entonces tenemos nuestra entrada a escalón, nuestra planta y nuestra salida. ¿Qué cosas tenemos a destacar aquí? Esta es una planta de nivel, el nivel de un tanque. Así que la salida de nuestra planta tiene que ser dada en altura. Es una planta de nivel. Ya, en este caso, la planta, si no me equivoco, la salida está dada en centímetros. En centímetros medidos desde la base del tanque. La entrada de nuestra planta es de voltaje, ¿ya? Tal como lo haríamos en una planta real. Una planta real no es que tú le metes una variable de altura para que te saque otra de altura. No, tú lo que tienes que hacer es meterle una variable de voltaje o de corriente para poder realizar el control. En este caso es un control de lazo abierto, ¿ya? Y como variable de salida, la altura, ¿ya? Eso queda muy claro. Entonces, vamos aquí a nuestro panel. Yo voy a simular, en este caso, yo voy a simular 2000 segundos debido a que es una planta de nivel y como tal, la dinámica de este tipo de sistemas es un poco lenta, no tanto como lo sería uno de temperatura, pero sí se demora su tiempo en realizar una estabilización del sistema. Entonces yo le voy a simular 2000 segundos. Si ustedes consideran que este tiempo es muy pequeño, lo pueden aumentar. Ustedes están realizando su experimento, ¿ya? Y de la misma forma, si consideran que es demasiado grande este tiempo que no les permite apreciar muy bien sus gráficas, lo pueden reducir. Queda a su criterio. Entonces damos clic en respuesta en lazo abierto. Eh, Va a demorar un poco en realizar las simulaciones. De hecho, aquí creo que me va a salir error porque me salté un paso. Bien, vamos a esperar a ver si es que sale algo. Le damos a la respuesta en lazo abierto, ¿no? Sí, le dan clic ahí. Ya. Se les debe abrir otra ventana emergente, que es esta que está aquí. Si le sale error por alguna razón, bueno, denle los comandos que hemos usado para limpiar siempre, clear all y clc. Esperemos que está un poquito lenta mi compu. Ya, clc para borrar todo. Y si es que por alguna razón le salió error, borran todo, no cierren la ventana y le dan doble clic a este archivo que dice Model Startup, que es un archivo .mat. Le dan doble clic y se les debe abrir ciertas variables aquí en su workspace. ¿Ya? Si es que les llega a salir error. Si no les llega a salir error, por favor, hagan ese paso. ¿Ya? De todas formas, hagan ese paso. Ya, le voy a dar de nuevo clic en respuesta a lazo abierto. Esperemos un momento hasta que salga nuestra ventana emergente. No aparece todavía. Ya, aquí apareció, aquí. Entonces, les debe salir esta ventana emergente que se llama panel 1 sub-1. Y bueno, aquí les dice de qué es lo que trata esta gráfica que vamos a realizar aquí. Es de la respuesta a entrada escalón del sistema en lazo abierto. Cabe destacar que su entrada escalón, ustedes no tampoco tienen acceso a ella. Es algo que, bueno, en este panel se puede mejorar, pero no tenemos acceso a eso.
Entonces le podemos dar clic aquí en graficar y debería mostrarnos una gráfica de este tipo. ¿Ya? Un transiente hasta más o menos 1500 y después otro transiente. ¿Qué podemos analizar de esta gráfica? Al menos de la gráfica del tiempo 1500, sabemos que aquí hay un cambio en la entrada. Es lo que nosotros en nuestros experimentos conocemos como una entrada escalón. Aquí hay un cambio en la referencia, lo que hace cambiar mi salida, lo que hace moverse a mi planta, a mi función de transferencia y modificar la salida. Pero ¿qué pasa con esta primera parte, este primer transiente? Este primer transiente, para este caso en particular, se trata de podríamos llamarlo una puesta en operación de nuestra planta. Podemos hacer analogía con otro sistema, lo que sería un sistema térmico, por ejemplo, una caldera. Cuando nosotros encendemos todo el proceso que incluye la caldera, estas primero se tiene que poner en su punto de operación. Lo que sería, por ejemplo, yo enciendo la caldera que funde metal, cierto tipo de metal, y debo fundirlo a unos 1800 grados centígrados. Yo primero tengo que acercarme a esa temperatura al encender todo el sistema. Este pequeño transiente que tenemos, bueno, pequeño no es, este primer transiente que tenemos para nuestra planta de nivel es el encendido, ¿ya? Y nuestro primer cambio, nuestra entrada a escalón, nuestra modificación o nuestra perturbación, recién la iniciamos en más o menos 1500 segundos. Este primer transiente es la puesta en operación de nuestra planta. ¿Ya? Entonces, como vemos, el tiempo no ha sido suficiente porque vemos que este segundo transiente aún no termina. La planta aún está modificando su salida en altura. Como pueden ver, aquí la escala está puesta de 0 a 35 e indica en las unidades que son centímetros. El eje X es referente al tiempo. Entonces yo me doy cuenta, bueno, aquí me falta tiempo de simulación. Entonces yo puedo limpiar mi gráfica y podría aquí directamente cerrar esta ventana emergente. Pero, por ejemplo, yo tengo esta gráfica y yo quiero sobreescribir una gráfica aquí encima. Yo lo que hago es modificar los datos que yo tenga aquí, presiono otra vez el botón correspondiente, espero a que se actualice todo, a que se reescriban los datos aquí de mi panel, ¿ya? Para que se puedan dar cuenta, lo que pueden hacer es esperar en esta ventana y el panel 1 subguión 1 debería ponérseles al frente automáticamente. Esa es una forma de darse cuenta que los datos han sido actualizados. Otra forma, bueno, aquí pueden ver la ventana, el panel se me puso enfrente de forma automática. Otra forma en la que pueden asegurarse de que los datos han sido actualizados es aquí en Workspace. En este caso yo modifiqué el tiempo de simulación, que es esta variable que está aquí al último, tsim, tiempo de simulación tsim. Ya se actualizó a 3000 segundos. Entonces vengo acá y lo que hago es dar vuelta el clic en el botón graficar. En este caso no se nota que se haya sobrescrito debido a que solo modifiqué el tiempo de simulación, por lo que las gráficas son exactamente las mismas, solo que en la última agregué más tiempo para la gráfica, ¿ya? Entonces tenemos aquí nuestra respuesta en lazo abierto. ¿Qué hacemos con esta respuesta en lazo abierto? Vamos a nuestra guía. Punto 4. Dice, manipule la interfaz de usuario, que es la que tenemos aquí, para graficar la respuesta al escalón en lazo abierto considerando un tiempo de corrido de 3000 segundos. Es lo que yo les aquí había dicho. Pero si ustedes consideran que aún es insuficiente, lo pueden aumentar. Bien, dice, para esto manipule el tiempo y active, y bueno, estos pasos ya los acabamos de hacer. Ahora, esto es importante. En ese instante, en el workspace de MATLAB, que es este que está aquí,
se grabará una variable denominada respuesta subguión LA mayúscula. Respuesta en lazo abierto. Respuesta en lazo abierto, que contiene los datos medidos para todos los instantes de tiempo distribuidos en columnas. La distribución aquí se las muestran en la tabla 5.1. ¿Qué son estos datos? Para entenderlo mejor, vamos al Simulink. Entonces, nosotros tenemos aquí nuestro sistema. ¿Qué datos estamos obteniendo aquí el workspace con la variable respuesta en lazo abierto? Nosotros estamos obteniendo un vector de tiempo, que es el tiempo transcurrido para este experimento. Y tenemos dos variables adicionales, dos datos adicionales en esta variable de respuesta en lazo abierto. Tenemos la entrada, la gráfica de entrada, que es este escalón que está aquí, y la gráfica de salida, que es la salida de la planta. Esta H3, que es la altura del tanque. Perdón, la altura del líquido en el tanque, que en este caso puede ser agua. ¿Ya? Esos datos se exportan. Bueno, aquí la configuración de esos bloques ya está realizada y esos datos los obtenemos aquí. Respuesta en lazo abierto. Como pueden ver, son 3001 datos para cada variable. En este caso tenemos variable de tiempo, la entrada escalón y la salida. ¿Por qué los exportamos aquí al workspace? Si ya tenemos nuestra gráfica aquí en nuestra interfaz. Porque lo que nosotros debemos hacer para poder diseñar nuestro controlador, al menos los controladores digitales, es determinar el tiempo de muestreo o la frecuencia de muestreo, como más les guste. Tenemos que determinar ese valor para poder realizar un controlador eficaz, ¿ya? ¿Y de dónde sacamos eso? Lo sacamos de este experimento que está aquí. Eso lo tenemos en el paso 6. Dice, considerando el cambio en la entrada que ocurre en 1500 segundos, que es lo que les decía, en 1500 ocurre un cambio, una entrada escalón. Dice, estime la constante de tiempo tau del sistema. Recuerden que nuestro sistema es una planta de nivel a la cual nosotros no tenemos acceso a la función de transferencia. Así que tenemos que determinar la constante tau del sistema por otros medios. En este caso, con el experimento en lazo abierto. Aquí les da una pequeña ayuda. Recuerde que asumiendo el comportamiento de primer orden, se puede estimar la constante de tiempo de un sistema midiendo cuánto tiempo le toma llegar al 63% del valor recorrido entre dos estados estables. ¿Cuáles son los dos estados estables? El estado cuando inicia la planta y llega más o menos a 1500 segundos, un poco antes. Aquí la planta se han iniciado operaciones y llega a su estado estable. Y en este estado estable se queda en la espera de una perturbación en la entrada, una entrada escalón, un cambio para modificar la salida y entrar en el siguiente estado estable, que sería más o menos aquí por 2600, 2700 segundos. Entonces, identificamos nuestros dos estados estables, ¿ya? Pero ¿cuál es el problema? Esta interfaz, como se trata de apegar lo mejor posible a la realidad, nosotros no podemos realizar modificaciones aquí. Como pueden ver, no pueden aumentar, no pueden hacer zoom, no pueden modificar los valores de los ejes, no lo pueden hacer. Pero lo que sí pueden hacer es trabajar con los datos de esta gráfica en Workspace. Por eso se han exportado aquí. Entonces, yo puedo realizar mis propias gráficas. Entonces puedo realizar un plot aquí siguiendo este esquema de los datos. La primera columna es de tiempo, segunda columna es la entrada y la tercera es la salida de mi planta. Entonces, damos un plot. Voy a
Voy a graficar primero la entrada, respuesta, subguión LA. Esa es la primera columna. Esta es la sintaxis. Este lado de acá de esta función trata las filas, pero a nosotros nos interesan las columnas. Como pueden ver, este es una matriz de 3001 filas y 3 columnas. Las columnas están aquí. El formato no ha cambiado. Entonces, yo en mi eje X quiero graficar el tiempo de la simulación, y en mi salida yo quiero graficar mi entrada escalón, que es la columna número 2. ¿Ya? Vamos a correr para ver qué sale en la gráfica. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la entrada escalón. Si se dan cuenta, el flanco de subida se da aquí en 1500 segundos. Es exactamente la misma gráfica que, bueno, aquí no se grafica la entrada, pero esta es la señal de entrada. Vamos mejor a graficar la salida para darnos cuenta que es exactamente la misma gráfica. Aquí está. Esta es mi gráfica. Como pueden ver, son exactamente las mismas gráficas. Pero ¿cuál es la diferencia? Aquí yo estoy viendo, solo puedo ser observador, solo puedo ver la forma de la curva. En cambio acá yo ya puedo hacer las modificaciones respectivas para mejorar la vista que tengo de esta curva. ¿Ya? Puedo limitar el eje X, puedo limitar el eje Y, modificar la gráfica, darle un poco de formato para poder realizarla. Vámonos acá a la parte final de nuestra guía. Aquí en el paso 12 les dice exactamente cuántas figuras y qué figuras, y además qué debe contener las figuras que van a presentar en su reporte. Por el momento solo nos interesa la primera. Dice entrada y salida del sistema en lazo abierto, que se detalló en la figura 5.3. 5.3 es esta gráfica que tenemos aquí. Tenemos que realizar en MATLAB la programación para que nuestra figura de lazo abierto, nuestro experimento en lazo abierto, tenga este formato. Tenemos la entrada en la parte superior y la salida en la parte inferior. ¿Ya? Entonces, voy a hacerla aquí rápido. Subplot 1, 2, 1. Aquí creo que es al revés. Ya grafico mi entrada. Y bueno, vamos a ver cómo voy a limitar los ejes. Bueno, borré aquí cómo me conviene limitar los ejes. Si yo limito aquí el eje X, lo debería cortar aquí más o menos en 1500, un poco antes de 1500. De esa forma solo se me va a graficar esta parte de mi curva, mi primer y segundo estado estable. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a limitar el eje X. Sería, voy a ponerle 1450 hasta 3000. ¿Ya? Esa sería para mi entrada. No, miento, para mi salida de mi sistema. Doy clic en Run. Vamos a ver qué nos aparece. Ya, esto no está bien. Vamos a ver. 3000. Sí, aquí es 3000. Me comí un 0. Bien, ahí nos sale esta gráfica. Como podemos ver, podemos discernir un poco aquí el primer estado estable. Ya podemos ver el valor y por acá también el segundo estado estable lo podemos determinar. ¿Ya? Pero esto no se asemeja al formato que nos piden en la figura 5.3. Así que tendríamos que realizar las modificaciones correspondientes. En este caso es bastante sencilla.
Aquí sería la columna 2 referente a mi entrada, escalón. ¿Ya? Vamos a ver qué nos sale aquí. Y como podemos ver, aquí ya me sale, bueno, aquí le he limitado los ejes para que poder ver este transiente más de cerca, ¿ya? Pero en este caso, para su reporte, no tendrían que poner el límite en X, ¿ya? Simulan ahí y les va a salir exactamente la misma. Bueno, como adicional, ustedes tienen que ponerle título a las gráficas, nombres a los ejes y bueno, si gustan, también le pueden poner leyendas a las gráficas y modificar un poco el formato de las curvas, ¿ya? Eso para su informe. Pero ¿por qué lo he graficado así? Volvamos al paso 6. Nos dice que debemos determinar, estimar la constante tau del sistema, ¿ya? Y lo hacemos midiendo cuánto tiempo le toma llegar al 63% del valor recorrido entre dos estados estables. ¿Cuáles son esos valores recorridos? Entonces tendríamos, vamos a hacerle suma aquí. Ya, tenemos aquí un estado estable. Voy a anotarlo por aquí. Es de 33.4. Esto está en centímetros. Recordar que esto es la salida de nuestra planta. Es la altura del líquido en el tanque. Entonces, este es el segundo estado estable. ¿Cuál es el valor del primer estado estable? Damos clic aquí y vemos que es 29.91. 29.91. Como podemos ver, determinar estos valores es más sencillo si ustedes tienen la posibilidad de modificar sus gráficas, justamente con los datos que hemos exportado. Entonces, tenemos esos dos valores de estado estable. Entonces, vamos a nuestra guía. Entonces, dice esto es el 63% del valor recorrido entre dos estados estables. Entonces, nuestra David, disculpa que te referencia, interrumpa. sí, Ya al momento de hacer la gráfica, cuando lo quiero plotear en MATLAB, me sale un error, como que se borra los datos del workspace de lo que se simuló del panel ya, al momento de simular el subplot. Es como que se borra todo lo que está en el workspace y quiere correr solo lo que... ya, eso no debería pasar. Y está Este, todo en la misma carpeta. todo en la misma carpeta. ¿Ya guardaste el script? Sí, todo. Mm, eh, ¿Tienes este mismo código que tengo yo aquí en la Sí. gráfica? Mm, si puedes compartir pantalla para ver cuál es el problema. Listo. Pero tienes que permitirme compartir pantalla. Ya ahí habilité la opción. Ya, ahorita lo intenté simular y me sale este mismo error. Aquí primero genero la respuesta enlace abierto. Pongo graficar. Ya se generan las variables en el workspace. Y de ahí tengo ya el código para plotear. Que tiene que ser esta de aquí, ¿no es cierto? Sí. Respuesta LA. Ya. Y al momento de correrlo, se borra lo que está aquí en el workspace y me sale este error. Mm, Error, línea 12. Está aquí justamente igual en donde están todos los archivos, el script. Creo que al correr todo el programa tú estás borrando
todas las Sí, variables. exactamente. Ya En puede las ser por primeras líneas de código. esto de aquí. Ya, Sí. listo. Sí, eso es. Ya. Debes Listo, poner gracias. solo correr sección. Sí, eso tendría que ser. Gracias, gracias. Ya. Vamos a compartir de nuevo pantalla. Ya. Entonces, bueno, me salió un error que ni siquiera me di cuenta. A ver, bueno, tenemos aquí los dos estados estables, ¿ya? ¿Cuál es el cambio que se da entre estos dos estados estables? En nuestra salida, lo único que tenemos que realizar es la resta para saber cuánto varía la altura al ingresar esta entrada de escalón. En este caso, nuestra altura en el segundo estado estable era 33.4 centímetros y tenemos que restarle 29.91. ¿Ya? Eso nos da un cambio de 3.49 centímetros. ¿Ya? Significa que mi delta aquí es de 3.94. Entonces, ¿cuál es el 63% de 3.49? En este caso, 3.49 por 0.63 es 2.198 o 2.2 para redondear un poco. 2.2. Quiere decir que aquí los cambios, el tau de este sistema se da cuando aquí de 29.9 yo aumento 2.2 centímetros. ¿Ya? Que en este caso tendría que aumentar a 32.1. Ay, me pasé. Ya, ahí está bastante cercano. ¿Cuál es el tau? El tau es el tiempo que ha pasado desde mi primer estado estable hasta un valor, un porcentaje de cambio del 63% de mi otro estado estable, que serían 2.2 centímetros. Entonces sería 29.9 más 2.2 centímetros me da este valor. ¿En qué tiempo ocurre esto? Ocurre en el tiempo 1767. ¿Cuál es el delta de tiempo aquí? El cambio se da en 1500 segundos. Y mi tau recorrido empieza en 1500 segundos porque aquí se da mi entrada a escalón, aquí se da mi flanco de subida. Entonces mi tau vendría dado por este 1767 menos el tiempo en el que se da el cambio, que es 1500. Esto me da un tiempo de 267 segundos. Anotemos eso por ahí, yo lo voy a anotar por aquí. 267 segundos. Ahora ustedes podrían preguntarse, pero si estamos usando ese, ¿por qué no usamos el primer transiente? Porque aquí nosotros no tenemos ninguna perturbación en la entrada. Nosotros no tenemos ninguna entrada a escalón en t igual 0. No tenemos ningún cambio. Este transiente que tenemos aquí se da por encender la planta. Nuestro primer cambio que damos es en 1500 segundos. Entonces, nuestro transiente válido para determinar tau es este que está aquí. Incluso creo si realizaran con el primer transiente no les va a salir el mismo tau. Por precisamente lo que les digo. Esto es una etapa de inicialización. Ya. Determinamos tau. ¿Cuánto era? 267. 267 segundos. Y con tau, ¿cómo determinamos la frecuencia de muestreo? Esto está en el paso 7. Nosotros aproximamos nuestra frecuencia de Nyquist a 1 sobre tau. Entonces, ¿cuánto es 1 sobre el tau que obtuvimos? 1 sobre 267. Eso nos da un valor
de 3.75 por 10 a la 3. Ya, aquí para que vean, este es el tau que obtuvimos. Entonces, ¿cuál es nuestra frecuencia omega sub b? Es 1 sobre 267, perdón. Y esto me da un valor de 3.74 por 10 a la menos 3 segundos a la menos 1. Ya recordar, perdón, esto no es en radianes sobre segundo. Esto es frecuencia en radianes sobre segundo. ¿Ya? 3.74. Sigamos los pasos de nuestra guía. Dice, usando el teorema de muestreo, aproximemos la frecuencia de muestreo a 2 veces la frecuencia omega sub b, que es justamente la que acabamos de terminar aquí. ¿Ya? Este es el teorema de Nyquist. Si pueden recordar, 2 veces la frecuencia de Nyquist. Ese debe ser nuestra frecuencia de muestreo. Pero para sistemas reales, aquí les dice que se recomienda que la frecuencia sea entre 10 y 100 veces mayor. ¿Ya? Al límite impuesto. ¿Ya? Entre 10 y 100 veces mayor. Como esto es a selección de ustedes, yo voy a elegir una frecuencia omega sub s que no voy a cumplir esta última nota para que ustedes seleccionen basado en sus criterios qué frecuencia van a utilizar. Yo voy a utilizar 5 por omega b. ¿Cuánto me daría eso? 5 por 3.74 por 10 a la menos 3. Eso me daría 0,0187. Ustedes elijan como más crean conveniente. Yo les recomendaría que sigan esta nota que está aquí, entre 10 y 100 veces. Entonces tenemos esto, radianes sobre segundo. Y vamos a nuestra interfaz. Vamos, aquí está. Vamos a tiempo de muestreo. Aquí el tiempo de muestreo está dado en segundos, ¿ya? En segundos. Un tablero no tiene mucha lógica, no es muy amigable con el usuario si el muestreo está dado en radianes sobre segundo. No tendría mucho sentido, no es muy amigable con los usuarios, entonces aquí se le ha dado como tiempo de muestreo, lo que significa que esta frecuencia la tenemos que pasar a periodo. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Entonces tenemos frecuencia de muestreo. Periodo está dado en segundos. ¿A qué es igual el periodo? El periodo es igual a 1 dividido para la frecuencia. La frecuencia dada en hertz. Y hertz son segundos a la menos 1. ¿Cómo se define la frecuencia en hertz? Se define como 2pi multiplicado por la frecuencia en radianes sobre segundo. Entonces usamos estas dos relaciones para obtener nuestro periodo, perdón, nuestro tiempo de muestreo. Entonces queremos determinar frecuencia. Esto sería igual a 2pi multiplicado por 0,0187. Esto me da 0,117 segundos a la menos 1. Y bueno, al final lo que tendría que hacer, paso bastante simple, es elevar a la menos 1 esta cantidad. Y me da como tiempo de muestreo 8.547 segundos. Como pueden ver, este tiempo de muestreo como que no le cae muy bien al sistema.
tendría que ser mucho menor. ¿Ya? Recuerden que la relación entre la frecuencia y el periodo es inversamente proporcional. Si yo quiero que la frecuencia, mientras mayor sea, es mejor, el tiempo de muestreo, mientras más pequeño sea, mejor. Entonces yo le voy a poner aquí 5 segundos como tiempo de muestreo. ¿Ya? Entonces ya cumplimos con el paso número 7. Ya tenemos casi toda nuestra configuración realizada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a realizar? Vamos a realizar la simulación de nuestro PID analógico. No vamos a usar tiempo de muestreo para el PID analógico, pero sí lo vamos a usar para los discretos, el regular y el trapezoidal. Entonces, ustedes ya tienen predeterminados ciertos valores aquí. Le pueden dar clic en simular el PID analógico. Voy a cerrar esto y este panel lo voy a cerrar. Esperemos un momento hasta que se abra la ventana emergente correspondiente al PID analógico. Entonces, hasta que se abre la ventana, ¿qué configuración necesitamos realizar para un controlador PID analógico? Nosotros debemos variar las constantes K proporcional, la constante K integral y la constante K derivativa. En esta guía no se encuentra, pero si recordamos la práctica pasada, cuando realizábamos la configuración y el cálculo de estas constantes KT y TD, lo que estábamos determinando en realidad para el controlador era la constante proporcional, integral y derivativa. Eso es justamente lo que vamos a realizar, modificar esas constantes para mi controlador, ingresando los valores que yo crea convenientes aquí. En este caso, si recordamos un poco las ecuaciones de esas constantes, vemos que mientras mayor sea el tiempo TI, la constante integral va a tener menos relevancia. Por otro lado, si la constante TD es igual a 0, la parte derivativa de nuestro controlador tampoco va a tener relevancia. Entonces, justamente es lo que nos recomiendan aquí en el paso número 9. Dice, sintoniza el PID continuo, el analógico, para que seleccione los valores de las constantes K, T y TD de tal manera, aquí ya nos dan requerimientos de nuestra salida de nuestra planta, de tal manera que el tiempo de estabilización sea menor a 200 segundos y el sobrenivel porcentual no exceda el 30%. Ayuda. Inicie solo con controlador proporcional. Aquí está. Un TI alto, en este caso 1000, y un TD bajo, que en este caso lo hemos puesto directamente 0. Yo voy a iniciar con esa constante K igual a 1. Damos clic en graficar y vemos qué es lo que nos sale. Tenemos aquí la respuesta a la entrada de escalón. Tenemos la entrada de escalón aquí de color azul y mi salida del sistema dada en altura en centímetros de color rojo y mi señal de control. Si recuerdan la práctica pasada, mi señal de control es la que entra a la planta. Ya es una señal eléctrica o puede ser de voltaje o de corriente. Ya eso lo vamos a analizar un poco más adelante. Pero ahora lo que nos interesa es mi salida del sistema. Como podemos ver, hay un sobrenivel porcentual que va más allá del 200% y nunca llega a estabilizarse. Es más, comienza a oscilar alrededor del punto de operación. Ya como podemos ver, aquí este controlador que hemos implementado para esta salida solo se trata de un controlador proporcional. Controlador proporcional. Recordemos la configuración que realizamos aquí. Entonces yo quiero realizar o bajar esta constante proporcional. Voy a ponerle 0.8. Para yo poder realizar una comparación y ver si es que la respuesta ha mejorado o ha empeorado, yo no cierro aquí esta ventana, no la cierren. Le doy clic nuevamente a PID analógico
Espero a que se actualicen los datos. Esperemos un momento. Perdón. Ahí se actualizó. Si yo quiero realizar una comparación, le doy clic en graficar y como podemos ver, los datos se sobreescriben. Las gráficas, perdón, se superponen. Como podemos ver, la gráfica con la nueva constante proporcional ha bajado un poco el sobrenivel porcentual y las oscilaciones son de menor magnitud. Entonces vamos por buen camino. Ustedes reducen o aumentan esta constante como consideren conveniente. Yo le voy a poner un 0.6. David, hay una pregunta. Sí. Para el reporte que dice que tenemos que hacer varias pruebas, ¿la hacemos así montada como lo estás haciendo tú ahora o ponemos varias gráficas? Eso depende de ustedes más que nada. Por ejemplo, en esta gráfica, la verdad es que no se nota muy bien. Las oscilaciones son tan pequeñas en frecuencia, son tan grandes en frecuencia que no se alcanza a distinguir muy bien los valores en los que da la gráfica. ¿Ya? Ah, ya, listo. Gracias, David. Entonces, lo que pueden hacer, bueno, aquí ya se actualizaron los datos. Si le doy clic en graficar otra vez, se vuelven a escribir los datos y como podemos ver es más inentendible cada vez. Entonces le puedo dar clic en limpiar, se limpian las gráficas, le doy clic en graficar y se me imprime la última configuración que tengo aquí, solo la última. Entonces, esta es la gráfica con la constante proporcional de 0.6. Ustedes van realizando sus capturas como crean conveniente. Por ejemplo, yo de esta respuesta no le haría captura porque en realidad es una respuesta oscilatoria eh, completamente diferente a lo que nos pide como requerimientos. Nos pide que el tiempo de estabilización sea de 200 segundos. Esta ni siquiera se estabiliza. Entonces yo iría bajando aún más mis valores. No lo voy a bajar mucho porque esto se supone que deben descubrirlo ustedes mismos. Entonces, las gráficas que yo voy a obtener aquí en realidad no van a ser gráficas que van a cumplir con los requerimientos que me piden en el documento. Ya, eso lo van a tener que buscar ustedes para poder, porque prácticamente ustedes están sintonizando aquí su controlador. Es su controlador, su diseño, sus criterios, por lo que cada gráfica, cada valor, si es que no son todos diferentes, al menos deben discrepar un poco. Entonces le doy clic otra vez en graficar y ahí vemos. Tenemos una estabilización, un par de oscilaciones, pero la respuesta ha mejorado bastante. Pero no distingo muy bien, doy clic en limpiar y simulo de nuevo. Entonces, ¿cuánto es el sobrenivel porcentual en este caso? Es mayor al 50%, casi llega al 60% más o menos. Mi sobrenivel porcentual. Entonces, eso es un requerimiento que no estoy cumpliendo. Tiempo de estabilización, estoy completamente seguro que tampoco cumple. Entonces, debo seguir modificando mi valor proporcional. ¿Hasta qué valor? Aquí nos dice en nuestras recomendaciones. Pruebe diferentes valores de la constante proporcional, solo la proporcional, hasta que desaparezcan las oscilaciones, que en mi caso ya desaparecieron, ¿ya? Pero sigue habiendo un sobrenivel porcentual bastante alto, así que a mi criterio yo seguiría reduciendo la constante proporcional, ¿ya? Y bueno, dice hasta que desaparezcan las oscilaciones. Si hay error estacionario, quiere decir que la gráfica, la salida no se estabiliza en el valor deseado, se puede estabilizar más arriba o más abajo, esos errores de estado estacionario. ¿Qué es lo que nos recomienda nuestra guía? Nos dice que aumentemos el efecto de la parte integral de nuestro controlador. Eso lo hacemos disminuyendo TI, que en este caso lo tenemos muy alto.
Lo vamos disminuyendo hasta que desaparezca el error de estado estacionario. Otra recomendación, si el sistema es muy lento, eso es tiempo de estabilización. Si logramos que cumpla el sobrenivel porcentual y el error de estado estable, pero no cumple el tiempo de estabilización, podemos modificar la parte derivativa. Podemos comenzar a aumentarle el valor aquí hasta que cumpla con mis dos requerimientos. 30% de overshoot y 200 segundos. Ahora, algo muy importante que muchos se pueden llegar a confundir aquí. Lo que nos está diciendo en los requerimientos es que no debe exceder ciertos valores. No debe exceder 200 segundos y no debe exceder 30% de sobrenivel. Si ustedes obtienen una gráfica que se estabilice en 50 segundos y no tenga overshoot, es una respuesta válida. ¿Por qué? Porque esa respuesta no excede, es más, ni tiene overshoot y se estabiliza en un tiempo menor a 200 segundos. Así que su respuesta es completamente válida. Si tienen 10% de overshoot y se estabiliza en 150 segundos, es completamente válida. ¿Ya? En base a todo eso que hemos dicho aquí, sus controladores deberían ser diferentes todos. ¿Ya? Al menos uno de los parámetros. Entonces, ya realizando la configuración de MPID, yo lo voy a dejar así para que ustedes realicen la sintonización completa. Vamos a nuestra guía. ¿Qué figura nos piden? Figura 2, sistema de control PID continuo, el controlador analógico, el que estamos simulando. Cree una sola figura con dos subgráficas y aquí nos muestra el formato. El primero debe ocupar 1/3 del espacio y debe mostrar únicamente la señal de control. Es más o menos bueno, la he cerrado, pero es más o menos la gráfica que saco con este código. Solo que la primera solo debe solo debe ocupar 1/3 de la gráfica. La segunda gráfica debe ocupar el resto del espacio de mi plot. ¿Ya? Y debe mostrarse únicamente la señal de control. Y en la primera gráfica, que es esta que está aquí, ¿cuál es la señal de control? Es la que ustedes tienen aquí a la derecha. Esta es mi señal de control. Recuerden que esta es una entrada a mi planta y está dada en voltaje o en corriente. ¿Ya? Depende de la entrada de la planta en sí. ¿Ya? Pero se busca esencialmente que esta señal no sea muy oscilatoria y esos valores no sean muy altos. ¿Por qué? Porque al ser una señal eléctrica, si es de voltaje puede llegar a quemar ciertos circuitos y si es de corriente, bueno, también los puede llegar a quemar. Eso puede dañar la planta. Entonces, otra cosa que debemos tener en cuenta al diseñar nuestros controladores y sintonizarlos. La señal de control no debe ser muy grande en magnitud y preferible que no sea oscilatorio, porque eso haría un sobreesfuerzo en nuestro sistema, en nuestra planta y bueno, el desgaste hay que tomarlo en cuenta. Entonces, bueno, ¿cómo realizamos la gráfica? Los datos con los que se realizaron estas curvas se exportan al workspace como respuesta sub-PID. Como pueden ver, tiene la misma dimensión en filas que la respuesta en lazo abierto, pero esta tiene 4 columnas. Esas 4 columnas, el desglose de los datos lo tienen en la tabla 5.2. La primera columna es referente al tiempo, la segunda es referente a la entrada o al escalón, que nosotros lo tenemos aquí de color azul en la parte izquierda, es la entrada escalón. Como ya es un lazo cerrado, este escalón ya no está en voltios como estaba en el lazo abierto. Este escalón ya está dado en centímetros. ¿Ya? La salida es la tercera columna, que es esta señal de color rojo que tenemos de la parte izquierda. Y la cuarta columna es mi señal de control, que es esta que estábamos analizando, que es de color azul. Entonces, siguiendo la misma dinámica aquí con su código, realizan la figura, realizan la separación de columnas,
realizan plot, subplot y sacan su gráfica. Cabe destacar que estas gráficas que están aquí, los datos que se muestran aquí están dados desde el tiempo 1400 al tiempo final de 3000 segundos de simulación. Sin embargo, aquí en su workspace ustedes tienen los datos desde el tiempo 0 hasta el tiempo 3000. Tienen toda la simulación, todos los datos, por lo que tendrán que hacer una limitación en los ejes. En este caso, yo los hice las limitaciones todos en los ejes X. ¿Ya? Eso para, y bueno, darles formato, a que las gráficas tengan título, los ejes que tengan título, y si gustan, las leyendas y modificaciones de las curvas, un poquito más gruesitas, cambiarles el color y eso. ¿Ya? Esa es la figura 2. Bueno, supongamos que yo ya sintonicé correctamente y me cumple todos los parámetros. Lo cierro. ¿Qué es lo siguiente que debo simular? Mis controladores PID discretos con el tiempo de muestreo. Ya, aquí vamos a usar el tiempo de muestreo. Entonces doy clic en alguno de ellos. Como dato adicional, la gráfica de estos controladores PID discretos debe asemejarse al menos un poco a las señales de su PID analógico. Si no se parecen en nada, quiere decir que su tiempo de muestreo está mal seleccionado. Tienen que modificarlo. Y ahí vuelven a los criterios de 10 o 100 veces mayor la frecuencia. Entonces aquí tenemos el panel para el posicional regular. Damos clic en graficar y vemos cómo está aquí la gráfica. Como podemos ver, es oscilatoria. Parece que se estabiliza, pero en un tiempo muchísimo mayor. ¿Eso qué me da a indicar a mí? Que he seleccionado mal el tiempo de muestreo. El tiempo de muestreo yo lo tengo que bajar en este caso, para que mi señal se asemeje a la de mi controlador analógico. ¿Ya? Entonces ahí podemos ver un error que les puede salir. Vamos a cerrar aquí. Los datos de su controlador PID regular se van a copiar en su workspace como respuesta _PID _regular. Controlador discreto regular. No hay cómo perderse. ¿Por qué los exportamos? Porque la figura número 3 nos dice que con el mismo formato de la figura 5.4 realicemos grafiquemos tanto la señal de control y las señales de entrada y salida de mi controlador PID discreto regular, siguiendo el mismo formato. Eso es otra vez código, subplot, plot, limitar ejes y todo eso por el estilo, ¿ya? Eso es lo que hay que realizar. Bueno, yo les había mostrado la respuesta de mi controlador PID. Tengo que corregir algunos datos. No lo voy a hacer para que ustedes realicen la sintonización y sus cálculos con sus propios criterios. A ver, ya di clic aquí en el posicional trapezoidal. Vamos a esperar a que se abra la ventana emergente. Estoy 100% seguro de que va a salir casi exactamente la misma gráfica que el regular. ¿Ya? Aquí tenemos la ventana. Va a salir oscilatoria. ¿Ves? Es oscilatoria porque las constantes entre estos dos, si recordamos la práctica pasada, cambian en uno de los términos, en el proporcional. La definición de la constante proporcional es un tanto diferente, pero en ciertos casos, para ciertos valores de sintonización, las gráficas no cambian mucho. ¿Ya? Entonces, prácticamente es la misma gráfica que la anterior. Los datos de esas gráficas se van a exportar aquí a su workspace como respuesta _PID _trapezoidal. Tienen el mismo formato que les da en la tabla 5.2, primera columna tiempo, segunda entrada, tercera salida y la cuarta la señal de control. Esa va a ser su gráfica número
4. Sistema de control PID discreto trapezoidal con el mismo formato de la figura 5.4. Señal de control, señal de entrada y señal de salida. Solo tienen que realizar aquí en su script. No olviden comentar su script y ponerle nombre. Ahora, como requerimientos de estas gráficas, cuando ustedes ya encuentren la sintonización de su PID analógico y cumpla con los requerimientos que les pide la guía, su PID discreto y trapezoidal, su regular y trapezoidal, también deben cumplir los requerimientos de la guía. Si no cumplen los requerimientos, tienen que modificar los parámetros. Los tres deben cumplir los requerimientos. Si alguno de los dos últimos no cumple los requerimientos, el sistema, bueno, tiene que corregir para poder realizar su informe. ¿Ya? Repito, al configurar los parámetros para el analógico, el regular y el trapezoidal también deben cumplir los requerimientos que les dan en su guía. Si no los cumple, tienen que modificar parámetros. Aunque ya de por sí, si no cumple, les digo que el parámetro que deben modificar es el tiempo de muestreo. Si con eso no se arregla, ya tienen que tocar aquí las configuraciones del PID. Ahora, finalmente, la última gráfica que deben poner en su informe, solo son 5 gráficas. La quinta es la superposición de las señales de salida del sistema bajo las condiciones de trabajo. Es decir, cuando ustedes ya hallen su sintonización ideal, deben hacer la comparación de el lazo abierto, que era la primera gráfica que obtuvimos, espero no se trabe en mi computadora con lo que voy a hacer. A ver, tienen que realizar la comparación de 4 gráficas. La primera es la de lazo abierto, la que hicimos con este botón. La segunda es con su PID analógico. Deben superponer las gráficas. Solo deben hacer en su script. Le dan formato y ahí sí es muy necesario que le pongan la leyenda para saber qué gráfica es cuál. Tienen que realizar la superposición de su trapezoidal, la gráfica roja, esta gráfica azul, la del analógico que ya mismo se abre, tienen que realizarla en una sola gráfica, la comparación. Para eso se les exportó los 4 arreglos de datos que tienen aquí en el workspace. David, hay una pregunta. ¿Solo hay que graficar los últimos datos que saquemos o hay que hacer una gráfica por cada vez que hagamos la prueba? Vamos a revisar eso en el formato de guía. Entrada y salida, marca el tiempo tau. Bueno, eso es el tau que calculamos. Selección, bueno, aquí tienen que hacer sus cálculos. Ya, solo les da una tabla de los parámetros del PID, por lo que deben realizar la captura de sus gráficas con la última configuración que tengan aquí. ¿Ya? A ver, adquisición de pantalla con interfaz mostrando varias pruebas para sintonización PID. Ya, no es una sola gráfica. Dejen cerrar esto. PID analógico. Esto es, así, este es analógico. Yo lo que haría es, por ejemplo, realizar la captura aquí de esta ventana cuando era completamente oscilatorio. Esa sería mi primera prueba. Yo les recomiendo que realicen 3 capturas por cada controlador. Mi primera captura sería cuando era completamente oscilatorio. Mi segunda captura sería justamente esta que están viendo en pantalla, cuando ya se estabiliza, pero no cumple con los requerimientos. El overshoot y el tiempo de estabilización se pasan. Y mi tercera captura para este punto que está aquí sería mi gráfica cuando ya cumple los parámetros, que sería una gráfica más o menos así. Más o menos así sería mi gráfica. Esa sería mi tercera captura. Obviamente limpiando la pantalla aquí.
yo les recomiendo hacer 3 capturas. 3 capturas por cada controlador. Una donde el sistema esté completamente descontrolado. La segunda, bueno, aquí solo les pide del PID analógico, comentarios. Bueno, estas varias capturas que tienen que ser solo es para el analógico. Una vez configurado, las capturas que le siguen solo son de sus otros controladores ya con los parámetros que encontraron, ¿ya? Pero por ejemplo, aquí en la figura 2, ya esa sería una gráfica que ustedes realizan en el script. En la figura número 1 que les piden aquí es con el sistema de adquisición de pantalla, que son las interfaces que ven aquí. El resto de gráficas son las gráficas que ustedes generan en su script de MATLAB. Ya, pero se te preguntaba porque dice entrada y salidas. ¿Cuáles salidas? Solo tenemos una. En la figura número 5, ¿o en cuál figura me dices? Sí, en la figura 2, 3 y 4. O sea, en el reporte, lo que es el reporte. Figura 2, figura 2, figura 2. Entradas y salidas del sistema de control con... solo sería salida, una salida. Ya, ya. Sí, y La última gráfica, la gráfica número 5, esas sí son varias salidas. Son la de su sistema enlazo abierto, su controlador analógico y sus 2 controladores discretos. Ahí sí serían varias salidas que tienen que graficar. ahí ya, listo. Y bueno, eso sería la práctica, la tienen que realizar con los requerimientos que les piden. Si quieren, dense una vuelta por aquí por su archivo de Simulink. Y como les dije, no toquen nada para poder realizar la simulación de la práctica, pero esto les puede ir ya ayudando, en especial los esquemas de los controladores. Estos esquemas, esto ya es un controlador PID ya implementado en bloques, que es lo que van a tener que realizar en su avance de proyecto, si no me equivoco, el primer avance. Si es que es igual que el semestre pasado, tienen que realizar este trabajo, pero lo tienen que realizar desde cero. Ustedes tienen que diseñar sus experimentos, es decir, hacer este lazo abierto. Ustedes lo hacen, ustedes configuran su step y ustedes determinan todo lo que hemos hecho durante esta práctica. El tau, la frecuencia de muestreo más conveniente, después diseñar su diagrama de bloques para el controlador y realizar la, la sintonización. Ya, esta guía, esta práctica, sí les recomiendo que la repasen a profundidad, ya que les va a servir, les va a ser muy útil para su avance de proyecto. Aún no he hablado con la ingeniera, pero sobre el proyecto, así que no tengo más información que eso. No tengo más que decirles que recomendarles eso. Entonces, cualquier cosa, bueno, faltan 15 minutos. Si van realizando su configuración y les sale algún problema, me pueden decir, comparten pantalla para ir viendo cuál es el posible problema, si es que lo tienen. Sin nada más que decir, no se olviden de comentar su código. Les recomiendo que cuando realicen sus gráficas en el script, hagan las curvas un poquito más gruesitas y les cambien el color para que se aprecie mejor. Y eso sería todo por el día de hoy. Ya la siguiente semana va a estar el ingeniero. Si es que no hay ningún inconveniente o algún imprevisto, el ingeniero volverá a tener el control de la práctica. ¿Ya?
pero de todas formas yo estaré la siguiente semana también para ayudarlos durante el desarrollo de la práctica. Una consulta, ¿el video dónde va a estar colgado? ¿Cómo? No escuché, está un poquito bajo. El video dónde va a estar subido, el video de esta práctica. Ah, el video de esta práctica de la ingeniera Aguirre, ¿a ese te No, refieres? no de tu grabación. Ah, mi grabación, ya voy a ver dónde la subo, si a Drive o a YouTube. De todas formas, yo les estaré como anuncio en SiteWeb dándoles el enlace. Ya, listo, David. Ya, entonces, bueno, eso sería todo entonces por el día de hoy. Buena suerte con su reporte. Listo. Gracias, David. Ya listo. David, ¿puedes ver si esto sería correcto ahí, mira?